Pensar lo que se ve. En La Cola Feliz. Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Comenzamos entonces con las entrevistas y nos toca el doctor Dani Golindano. Él es médico hematólogo, fellowship en trasplante de precursores hematopoyéticos y adjunto del Servicio de Hematología del Banco Municipal de Sangre, y también está dentro del cuadro de médicos de la clínica metropolitana. Porque vamos a tratar esto, y Mariela ya está en el teléfono, que es el plasma del convaleciente, un tratamiento experimental con transfusiones de plasma que pareciera poder salvar la vida a pacientes del COVID-19. Hoy he visto en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en distintos sitios, haciendo las pruebas con esto. Mariela, bienvenida. Bueno, bienvenido al doctor que nos va a dar luces sobre esta, digamos, terapia que podría ser una esperanza para los pacientes con COVID-19. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Nelson. Gracias, Mariela, por su invitación a su programa. Bueno, cuéntenos un poco acerca de esto. Es novedoso. Esta es una novedad. Estaba hoy anotando de otras que hay otras terapias que están entrando por allí, hay una droga de antivirales que es lopinavir, ritonavir, ribavirin y el interferón beta B1B. Esto lo acaban de probar en Hong Kong y también pues está todo el mundo buscando de alguna forma soluciones. Sí. Doctor. Aparte de la cloroquina, ¿no? Que se habló tanto. No, ya esa la dejaron, creo. Pues fíjate que sí, yo creo que el tema del COVID es una amenaza para la salud global o la salud mundial. Específicamente ya desde finales de enero se estableció el tema de pandemia sobre esta enfermedad y hoy toma en pie algo sobre un tema importantísimo que es la inmunoterapia, ¿no? Y estamos ante la presencia de una enfermedad que todas sus características del punto de vista inmunopatogénico o patogénico está correlacionada específicamente con una respuesta inmunológica. Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos del plasma convaleciente, nosotros realmente no estamos hablando de algo novedoso en el tema de la terapia inmunológica. Ya desde el año 1900, desde hace mucho tiempo, ya se había establecido mecanismos de lo que se conocía como inmunidad pasiva o inmunidad activa, y sobre todo más o menos a la década de los 80 se pudo manejar ciertos avances sobre algunas toxinas bacterianas y después se fueron anexando también sobre la parte fúngica, los hongos y obviamente sobre la parte viral. Sin duda, el plasma convaleciente ha sido una ventana de luz ante la oscuridad del COVID al no tener una respuesta con un tratamiento antiviral o alguna vacuna ya existente para obviamente ha tenido una buena observación a nivel de los grandes científicos en distintos protocolos que se han utilizado en muchos países, como muy bien lo decía Nelson al inicio del programa. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo se aplica? ¿Y a qué pacientes le es útil esta terapia? Mira, Mariela, yo creo que lo importante, doctor, para contestar lo de Mariela, es que utilizan a los que han sobrevivido, ¿no? Sí, vamos un poquito con ese tema. Fíjate que entrando en preámbulo de esto, que se utiliza, estas terapias se utilizaban en pacientes con lo que es el síndrome respiratorio oriental, con el síndrome respiratorio agudo grave, en el ébola, en muchas de estas patologías se utilizó. Focalmente se utiliza o el donante es aquel paciente convaleciente o que ha padecido a la enfermedad, en este caso el COVID, y que tenga por lo menos 2 pruebas de PCR negativas y esté en un tiempo prolongado de 14 días después del último resultado de la PCR negativa. Es decir, 2 semanas después de esto, porque en estas 2 semanas es donde el donante tiene el mayor número o el alto número de titulación de lo que corresponde a los anticuerpos neutralizantes, que estos anticuerpos es lo que se conoce como inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es aquella inmunidad que tú le transfieres a un receptor y que este receptor no tiene la capacidad del punto de vista inmunológico este paciente de él poder generar su propia respuesta inmunológica. Entonces se le transfiere de un donante esa inmunidad y por eso el término de pasivo. Entonces la primera etapa es que tenemos que tener un donante
con una alta carga de anticuerpos neutralizantes, que generalmente esta alta titulación se encuentran en los primeros 14 días después de tener su última prueba de PCR negativa. Dos pruebas contiguas del punto de vista molecular que garanticen que está negativo, y que obviamente tenemos que hacer la titulación de anticuerpos a estos pacientes o a estos donantes para realmente determinar cuánto es el grado de titulación, que debe estar 1 en 640 por lo menos, que es la neumotecnia que se utiliza. Dicen que, dice las estadísticas, 7 de cada 10 personas infectadas con COVID-19 desarrollan anticuerpos una vez superada la infección. ¿Ese es el porcentaje más o menos? Sí, en promedio es eso. Y bueno, y hablando de la casuística, nosotros tenemos que un promedio del 80% de los pacientes con COVID no van a desarrollar sus síntomas. Muchos de ellos van a tener una característica subclínica, y solamente entre eso el 5, el 8% son los que van a desarrollar de forma grave o aguda el cuadro del COVID. ¿El plasma de esos pacientes asintomáticos serviría también para tratar a los pacientes? Fíjate que eso está en estudio. Fíjate que eso está en estudio, y aquí se habla que los grados de la titulación pudieran ser muchísimo menor que el de un paciente que manifestó el cuadro clínico típico. Es importante acotar que el paciente que ejecuta todo el evento catastrófico de la enfermedad del COVID va a generar una respuesta citogenética, y quizás esto voy a intentar explicarlo de la forma más técnica para que el radioescucha lo pueda entender. Las respuestas citoquinéticas son una serie de citoquinas, proteínas que libera el cuerpo cuando hay un proceso inflamatorio sistémico. En este caso hablamos de la interleuquina 6, la interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, la interleuquina 10, el estimulante de granulocitos. Todo esto es una serie de cascadas que se ejecutan en ese momento, y esa estimulación del punto de vista inmunogénico es lo que va a generar que se produzcan estos anticuerpos a una expresión mucho más extensa, mucho más potente. Entonces, allí donde se dice que si el paciente con características subclínicas o que no ha manifestado síntomas, realmente los grados de titulación son muy altos. Se le han hecho algunos estudios, algunos de ellos, y los grados de titulación o los niveles de titulación de estos anticuerpos son bastante bajos. Entonces, por eso el paciente convaleciente que ha padecido una enfermedad de carácter intenso, se entiende que puede tener una expresión del punto de vista inmunológico mucho más fuerte. Interesante. No, pero ¿cuánto dura la terapia? Porque es bien particular, ¿no? Porque es una manera como de curar rápidamente a alguien que tenga la enfermedad grave. Fíjate que hay un estudio que de los que se pudo realizar en estos 4 o 5 pacientes, sobre todo en España, se pudo evidenciar que de estos pacientes en 3 días, 72 horas, ya tenían una relativa mejoría en cuanto a esta sintomatología de la tormenta de citoquinas que te hablaba, que era quizás lo que un poco expresa más el efecto de la enfermedad. Y estos pacientes fueron tratados con 200 ml de plasma. Y tú hacías una pregunta al inicio, que ¿cómo se obtiene el plasma? El plasma se obtiene de dos formas. Una, se obtiene sangre total a través de una donación, en promedio 350, 500 cc de sangre del donante. Eso se somete a un proceso de centrifugación, se obtiene el plasma. Obviamente después a este plasma se le hacen las pruebas serológicas pertinentes que requieren en los estatutos nacionales e internacionales de cualquier donante, que estén libres de serologías para hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis, en el caso de Venezuela, Chagas, la enfermedad linfotrófica tropical también. Todo esto se le hace la serología y se le hace la titulación de los anticuerpos, y por supuesto las pruebas moleculares de COVID que estén negativas en este caso. Otra de las formas más prácticas de hacerlo es a través de un proceso que se llama plasmaféresis o recambio o la extracción. ¿Y qué es la plasmaféresis? Es un proceso que simplemente es una separación selectiva. El paciente, a través de la colocación de un catéter de extracción a nivel de una vía de buen calibre, se le hace un proceso de filtración y centrifugación donde separas de forma selectiva solamente el plasma, luego se le vuelve al paciente a devolver los demás hemocomponentes. Solamente se extrae el plasma, que en términos generales es un 15% de la volemia total de este paciente. En estos términos son un promedio de 2000 la volemia pudiera estar entre 2.000 y 2.500 cc, el 15% de esto. Estaríamos hablando de un promedio de 300 cc. Solamente con esa cantidad, la terapéutica establece que con 200 ml del plasma, de este plasma convaleciente, se ha visto la respuesta de estos pacientes en forma óptima o adecuada, solamente con una sola dosis de estos anticuerpos. Ahora, esta pandemia, este virus es tan terrible y además tan desconocido en todo su aspecto, que usted vio, doctor, cómo
los tres médicos que están dirigiendo toda la estrategia de la pandemia en Estados Unidos, a los tres entraron en cuarentena porque tienen la secretaria del presidente Trump, tres de los otros empleados cercanos que son Valé, y ellos decidieron, Antonio Fauci, el Robert Redfield y Stephen Hahn, a tomarse una cuarentena voluntaria porque realmente pareciera que hay una infección grande dentro de la Casa Blanca. La están tratando de limpiar con full en estos días, así que, y no han tenido síntomas muchos de los que estaban, solamente porque le hicieron la prueba o la fiebre les dio, pero si no, pasan desapercibidos y siguen contagiando. Y es lo que nos dice quizás la patogenia de la enfermedad, no establece eso. Y quizás por eso es la forma tan volátil de la enfermedad propagarse, porque una persona que realmente no tiene absolutamente ningún síntoma, una manifestación subclínica, donde no tiene ni siquiera mialgia, que es dolor muscular, cefalea, que es dolor de cabeza, o sensación de hipertermia, que es el aumento de la temperatura, ni mucho menos tos, ni dolor de garganta, deambula de forma normal y resulta que están positivos para el COVID. Esto es una de las grandes, yo leí hace poco que decían que, bueno, que la mortalidad es muy baja, entre 2 y el 4%, uno establecían que hasta el 8.5% de la mortalidad. Sin embargo, lo preocupante de esta enfermedad es la característica subclínica que tiene, que se puede propagar de forma abismal en una población determinada, en vista que los pacientes no van a presentar ninguna sintomatología a la enfermedad. Ahora, fíjense que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela publicó hoy un estudio, y en el estudio dice que además puede haber un pico de 1.000 casos nuevos cada día después de la primera semana de septiembre de 2020, aumento de la tasa de contagio a 4.000 casos por día, primera semana de junio. Asimismo, recomienda mantener las medidas preventivas, pero además en los materiales que publicaron dice que conforme a todas estas proyecciones, el subregistro de cifras es un indicativo porque tenemos tan pocos casos, ubicándolo entre 63 y 95% de su registro, posiblemente por la insuficiencia en la aplicación de la prueba diagnóstica PCR y la centralización del estudio en el Instituto de Medicina Rafael Rangel, único autorizado, según ellos, por la Organización Mundial de la Salud. El PCR, ¿qué es exactamente, doctor, el nombre PCR? Es una reacción de cadena de polimerasa que nos permite determinar desde el punto de vista inmunogénico la presencia de la infección en la célula. Ese es, bueno, el temor que tienen es eso, de que nos aparecen tan pocos porque no hay suficientes pruebas, no se están haciendo. Entonces, hay que estar mosca, tenemos que, prepararnos todos a mantener este aislamiento. Es la recomendación, quedarse en casa, no salir. Bueno, tantas de las cosas que hemos repetido durante estos 3 meses. Claro, mira, o salir siempre con el tapabocas, los guantes, el gel antibacterial, distanciamiento social, porque esto va para largo. Si llegas a salir, exactamente. Dígame, doctor. Totalmente. No, que en términos del punto de vista inmune, hasta que no se consiga obviamente el tema de vacuna o algún tratamiento eficaz o que tenga 100% eficacia, las medidas preventivas están sobre todo en el resguardo o en el distanciamiento social. Pero en términos generales yo creo que a medida como se ve la forma de aceleración de la enfermedad, y lo comentabas de la forma muy subclínica que pueden estar contagiadas muchas personas y no lo saben, llegará un momento que se generará un estado el estado inmune de la persona con una respuesta inmunológica ante la enfermedad de forma general en la población, y eso sucede en una autovacuna. Exacto, pues. Eso sucede en las grandes poblaciones que se someten a enfermedades tipo virémica, es generar inmunidad, una inmunidad humoral, lo que será una inmunidad activa ante este evento. Yo creo que la función de este tratamiento tiene que estar basado en 2 cosas. Uno, ser seguro, en cuanto seguro las pruebas serológicas de los pacientes, tanto para las pruebas típicas que se hacen de cualquier donante de sangre, con la del COVID, y por supuesto la eficacia. Son 2 pilares fundamentales en los cuales tienen que estar basado cualquier terapia para manejo de esta patología, ser seguro y ser eficaz para poder tener una respuesta satisfactoria. Gracias, doctor. El doctor Dani Golindano, amigo médico hematólogo, fellowship en trasplante de precursores hematopoyéticos y adjunto al servicio de inmunohematología del Banco Municipal de Sangre y además de la Clínica Metropolitana. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por su invitación y siempre a la orden. Saludos a todos los amigos. A todo el equipo que está allí en primera línea atendiendo a los pacientes con COVID, poniéndole todo el empeño y también arriesgando un poco su salud. Hemos tenido varios amigos hospitalizados allí, así que tanto allí como en la Trinidad y en otros lados hemos tenido amigos, la cosa crece. Así que bueno, a cuidarse entonces y seguimos amigos en la cola.